Hola chicos, ¿qué tal? Nuevo vídeo de tutorial de programación en Android, ¿vale? Hemos visto los dos tipos de listas en los anteriores vídeos, ¿vale? El list view y el spinner, que es la lista desplegable, que son las más utilizadas, ¿de acuerdo? Pero tenemos un ligero problema con estas listas, y es que nos tenemos que adaptar a los adaptadores que nos ofrece Android, ¿de acuerdo? Android nos ofrece una serie de adaptadores, de listas simples, listas dobles, listas espaciadas, etcétera. Pero surge un problemita, y es que si queremos un tipo de lista especial, donde colocar una imagen, un texto, de ese texto otro, o varios textos, o botones dentro de la misma lista, etcétera, ¿cómo podemos hacer esto si Android no nos los propone, no nos los da en sí? Bien, pues es relativamente sencillo, relativamente porque hay que entender ya un poco varios conceptos como poliformismo, herencia, el alcance de las variables tanto dentro de métodos como en clases. Hay que entender varios conceptos de la programación, ¿de acuerdo? Los que seáis un poquito ávidos con Java, esto lo pillaréis rápido, pero los que no, pues os costará un poquito más. El código os parecerá un poco más a chino, ¿vale? Pero no nos pongamos nerviosos. Como ya he dicho, relativamente sencillo y es fácil de comprender. El ejemplo lo tengo ya creado por dos razones. Porque si lo tengo que hacer en vídeo tutorial, vamos a estar dos vídeos por lo menos. Más que nada porque son varios pasos y son varias cositas las que hay que hacer. Así que yo os he creado un ejemplo de un list view, ¿de acuerdo? Que es este. Este list view es una personalización mía, ¿de acuerdo? Tanto la imagen que va dentro de cada ítem, como el título y la descripción del ítem, las colocaciones de estos componentes es mía propia, o sea, esto no lo encontraréis en Android, ¿de acuerdo? Vosotros os podéis hacer el vuestro, o sea, con la imagen a la derecha, con aquí un botoncito, o aquí un radio button, o yo qué sé, aquí un botón que abra unas preferencias, mil cosas, en serio. Podéis hacer las mil y una, ¿vale? Esto es a cada uno su imaginación, ¿de acuerdo? Vamos a ver el código y lo vamos a explicar, lo voy a explicar lo mejor que pueda. Bien, para crear nuestro propio adaptador personalizado necesitamos varias cosas. Primero, y lo principal, sería un bin, un Java bin, ¿de acuerdo? Es una clase normal y corriente. Yo tengo aquí dentro de este paquete que se llama personas, lo he llamado titular. Titular porque es como si fuese un titular de una noticia, ¿no? Como si accediésemos a una base de datos, extrajésemos los titulares de la noticia y los colocásemos dentro de la aplicación. Vale, lo he llamado titular. Esta clase vais a ver que tiene tres parámetros. Un string de título, está aquí, otro string de descripción. Este string de imagen era porque en un principio he hecho que la imagen fuese simplemente un recuadro rojo, pero he preferido que fuese una imagen y que fuese a los recursos y recoger una imagen para poder mostrarla, para que vosotros veáis cómo también se colocan imágenes dentro del código. Así que la imagen la he puesto como un entero, ¿de acuerdo? Porque al final, cuando accedemos a esta carpeta y a esta imagen, nos devuelve un número entero que es una referencia a ella. Tiene un constructor con sus parámetros, cada de los tres. Tiene un constructor sin, por si la queremos estacionar en algún momento y setear sus parámetros más tarde, ¿de acuerdo? Y tiene sus métodos set y get. Bien. Vale. Lo siguiente que tiene es una clase que es el adaptador en sí, que vamos a explicar más adelante. La ventana principal, que es la ventana del proyecto, ¿no? Donde, si os fijáis en el código XML, lo único que tiene es un list view con un ID de lista, ¿de acuerdo? No tiene absolutamente nada más. Y aquí viene el adaptador, ¿vale? Este es el adaptador personal que yo he creado, que tiene un image view, es un componente que hasta ahora no hemos visto, que es como una caja donde podemos meter imágenes, y dos text view, uno y dos, cada uno colocado en diferentes posiciones, uno aquí arriba, otro aquí abajo, uno es el título, el otro es la descripción,
y aquí está la imagen, ¿de acuerdo? Bien. Pasos para crear nuestro propio adaptador. Pues primero de todo es definir la interfaz gráfica, o sea, cómo va a ser cada ítem de nuestra lista. ¿De acuerdo? Esto no lo imaginamos, no lo bocetamos. Bocetar es lo suyo, ¿eh? Hacemos un boceto de cómo queremos que quede y tal. Nos hacemos un boceto y decimos, bueno, yo personalmente he hecho el mío y he hecho que quería una imagen a la izquierda con un título y una descripción, ¿de acuerdo? Breves. Textos cortos, no quería nada largo, ¿de acuerdo? He hecho este boceto. Bien, hecho este boceto, lo que he hecho es colocarlo dentro de un Relative Layout. He colocado la imagen pegado a la izquierda, he colocado un Text View pegado arriba y separado de la imagen para poder poner el título, y otro Text View más abajo que será la descripción. ¿Vale? A uno le he puesto que sea negrita, al otro que esté en itálica, le he dado diferentes tamaños de texto para diferenciarlos un poco, bueno, márgenes, anchos, etcétera. Esto ya lo tenéis que saber un poquito de memoria, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos nuestro ítem que queremos por cada ítem de la lista. Ya lo tenemos bocetado, ya lo tenemos hecho en un XML. Lo guardamos y le ponemos el nombre que queramos. Adaptador, yo le he puesto adaptador personal lista 1. ¿Por qué? Porque me ha parecido bien, así de claro. No tiene más. Segundo paso, crear nuestra clase que será el adaptador que vamos a emplear, ¿de acuerdo? Yo lo he llamado la clase, he creado un paquete, se llama adaptador, puede haber puesto adaptadores, sin problema, y he creado una clase que se llama adaptador de titulares, ¿vale? Muy bien. Este es el código que genera la vista para el list view, ¿de acuerdo? Lo primero que observamos, extiende, o sea, hereda de array adapter, ¿de acuerdo? Tiene todos sus métodos como sus atributos para poderlos emplear dentro de la clase adaptador titular. Bien. Lo segundo, creamos dos objetos. Un activity context, ¿de acuerdo? Esto es un objeto activity que hará referencia a la actividad en la que estamos empleando. Y yo he creado un objeto titular, bueno, un array de objetos titular llamado datos, ¿vale? Que será, luego veremos para qué hemos creado este array y por qué lo hemos creado aquí. Bien, creamos un constructor, ¿de acuerdo? Y al constructor le pasamos el activity context y el objeto titular datos. Llamamos al constructor de la clase ArrayAdapter, a uno de tantos que tiene, porque tiene bastantes, llamamos al constructor que nos pide el contexto de la aplicación, el layout que se va a mostrar y los datos que va a mostrar. Esto, como visteis en el anterior vídeo, era así, o sea, creamos un adaptador, le pasábamos que lo queríamos ver en esta ventana, en este tipo de formato y con estos datos. Bueno, pues esto es lo mismo. Llamamos al constructor con la palabra reservada super, esto llama al constructor de la superclase, le pasamos el contexto, que en este caso es esta variable de aquí, le pasamos el adaptador, que es el adaptador, es la referencia al layout que nosotros hemos creado, y los datos. En este caso aquí todavía no hay datos, pero le estamos pasando un objeto titular, un array titular, de tipo titular, o sea, de la clase que hemos creado nosotros con su imagen, su título y su descripción. Le decimos, inicializamos datos, lo inicializamos con los datos que recibimos en parámetro, y inicializamos context con el contexto que recibimos en parámetro. Bien, ya tenemos contexto y datos inicializado con los datos que hemos recibido en el constructor. Sobreescribimos el método getView. Este método getView devuelve una vista, por lo tanto devuelve la lista en sí. ¿Ves? Devuelve un objeto view. Esto es un poco larguito de explicar, por eso ya tenía el código hecho, porque si no hubiese sido un cacao, ¿de acuerdo? GetView tiene tres parámetros: la posición, la vista y el padre. De acuerdo. ¿Qué hacemos en este método getView? Que es el que creará la vista. Este es el que hay que sobreescribir, es el principal. Lo primero es que retorne un ítem, ¿de acuerdo? Porque si no devuelve nada, dará un error, porque este método devuelve un objeto view.
Bien, layout inflator, inflator es igual a context get layout inflator. Esto lo que hace, ¿de acuerdo? Es generar desde el archivo XML, generar la vista necesaria. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de un objeto view que llamamos item, le pasamos nuestro inflator y le decimos que nos infle el XML que nosotros hemos creado. O sea, que genere del XML, genere una vista para Android. ¿De acuerdo? Ya tenemos generada esa vista, pero esa vista necesita los datos que nosotros le vamos a pasar por parámetro. Aquí es donde entra este array. Bueno, esto ya sabéis qué significa, ¿no? Esto es para encontrar el ID del componente visual y poder trabajar en él en Java. Cogemos el título y al título le seteamos el texto de datos dependiendo de la posición que ocupe dentro de este array, get título. A descripción, datos, la posición y get descripción. Los que habéis visto Java Beans, esto lo entenderéis fácilmente. Y al image view, ¿de acuerdo? A este sí ya le pasamos un entero, get image, que como visteis en la clase tutorial, get image devuelve un número entero. Pero bueno, de la misma array, ¿eh? Datos, posición, get image. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 3 objetos titular dentro de este array, el tercer objeto que haya creado tendrá una imagen que hará referencia a la imagen 3, pues aquí me devolverá el entero de esa imagen. Y devuelvo el ítem. Bien, ya tengo la vista creada. Tengo el adaptador personalizado para enlazar con esa vista. ¿Qué me queda hacer? Pues nada, lo más sencillo de todo, irnos a la ventana principal, buscar el objeto ListView, seleccionarlo gracias a su ID. Esto lo voy a bajar un poquito para que se entienda mejor. Aquí he creado un array titular con los datos, ¿de acuerdo? Titular args es igual a new titular, es un array, y creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Cada objeto con su título, con su descripción y con la referencia a su imagen, R drawable image. ¿Esto qué significa? R, recursos, drawable, la carpeta drawable, img01, la imagen img01png. Las imágenes las cogéis, las arrastráis y las soltáis aquí dentro y se quedan. Tienen que tener el tamaño adecuado, ¿de acuerdo? Yo he buscado imágenes de 72 por 72 para esta view, ¿vale? Muy bien, creo 6 objetos, los guardo dentro de este array, creo un objeto de mi clase adaptador de titulares, ¿veis? Adaptador de titulares, adapt es igual a new adaptador de titulares. Le paso el contexto, o sea, dónde se va a ver, en esta ventana, en la ventana principal, como podéis ver, en esta clase se vea, y le paso los datos que quiero que se vean. Lista, setAdapter y mi adaptador personalizado, y este es el resultado. ¿De acuerdo? Título, la descripción, la imagen que yo quiera. Yo en este caso he ido a Google, he puesto imagen y me he descargado las dos primeras que he visto, porque lo quería hacer rapidito para haceros el ejemplo. ¿De acuerdo? Para que vosotros podáis crear vuestros adaptadores personales. Lo que no hemos visto es el objeto ImageView, ¿vale? Que está en adaptador titulares. ImageView, ¿de acuerdo? Es la cajita que contiene la imagen, y para pasarle por parámetros esa imagen se emplea el método setImageResource, ¿de acuerdo? O sea, coloca la imagen por el recurso. Yo lo traduciría así, pero bueno, seguro que está mal traducido. Pero para yo entenderme, pues lo hago de esta manera, ¿de acuerdo? Le pasamos el array que le estamos pasando aquí, args, ¿veis? Se lo pasamos al constructor, el array, posición, por ejemplo, posición 4, ¿vale? GetImg. GetImg lo que hace es devolver esta ID. Posición 4, devuelve rdrawable img2. Se va a la carpeta, busca el img2, lo relaciona y lo instancia, ¿de acuerdo? Instancia el objeto y luego
simplemente se ve aquí. Así es como creamos un adaptador personal. Voy a poner el código en mi Dropbox, ¿de acuerdo? Para que lo podáis descargar si queréis echar un vistazo, modificarlo, hacer lo que queráis, ¿vale? Esto es, esto es libre, o sea, podéis hacer lo que os salga, los que os salga de ahí, ¿vale? Quería que vierais cómo se pueden crear nuestros propios adaptadores, porque a lo mejor los de Android en sí no nos bastan o no nos son suficientes, ¿vale? Y siempre es bueno tener o saber cómo se realiza este trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor os encargan un trabajo y os dicen, oye, pero es que a mí este tipo de lista no me gusta, me gustaría pues aquí un título, o me gustaría aquí una imagen, o me gustaría aquí esto, para que no os veáis en pelotas de decir, hostia, ¿cómo se hace esto? Porque yo ahora la voy a liar parda. Nada, pues a ver si lo veis, es muy sencillo. Creáis un adaptador, creáis un bin que va a contener los datos de ese adaptador, creáis un XML con lo que va a contener, ¿de acuerdo? Con todo lo que va a contener, lo colocáis, lo conformáis, lo ponéis como queráis. Una vez tenéis que dar el XML al adaptador en su constructor, inicializáis los datos, sobreescribís el constructor principal y con todo este código de aquí, bueno, al final y al cabo es esto de aquí, son estas dos líneas. Infláis el menú, perdón, porque es que con los menús también se hace esto, ¿vale? Infláis el XML, le dais los datos a cada posición y listo. Y ya está, ya tenéis un adaptador personalizado funcionando al 100% y bueno, la funcionalidad de esto, pues hombre, a ver, sinceramente, para hacer una aplicación en Android de navegación, personalmente opino que para hacer una aplicación de navegación esto es demasiado. Me refiero, si vais a hacer una aplicación que queráis que se vea en el teléfono, que pulséis sobre un ítem de una lista y vaya a otra ventana y os dé una información de algo, y luego volver atrás, y así, o sea, navegaciones tipo web, para eso tenemos jQuery Mobile, ¿vale? Que funciona de la leche, que hace aplicaciones tipo de así y no hace falta comernos tanto la cabeza con Java, ¿vale? Esto es más porque si vais, por ejemplo, a hacer, yo qué sé, por ejemplo, la aplicación del mundo.es, ¿vale? Que está para Android. Recoge una noticia de un servidor web, recoge la imagen, el título y un breve titulillo pequeño. Cuando pulsáis, luego va a la imagen grande y a la descripción de la noticia, ¿de acuerdo? Eso recoge los datos de un servidor web donde en una base de datos, etcétera, etcétera. Así sí. Para hacer aplicaciones de este tipo, sí. Para hacer aplicaciones de, mira, pulso aquí y voy a otra ventana que me dice el título de la película y dos imágenes. Para eso jQuery Mobile y no os comáis la cabeza, ¿vale? Pero bueno, más adelante iremos viendo cómo acceder a servidores web, cómo extraer la información en JSON, cómo colocarla aquí, ¿de acuerdo? Cómo crear nuevas ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, hasta aquí el adaptador personal. Espero que os haya gustado y que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, no dudes en compartirla, ¿de acuerdo? Os pondré en el enlace del vídeo un link al código. Y nada, pulgares arriba, no olvidéis suscribiros al canal y que paséis muy buen día. Hasta luego.